Seguimos en Vigo y por hoy, ventana abierta a la cooperación transfronteriza. Y hoy vamos a titularlo así, aunque ya sabéis que esa ventana abierta es al eixo atlántico, a la eurorregión Galicia Norte de Portugal, a la cooperación transfronteriza en Europa. El otro día, el propio Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República, en su visita de 3 días a España, volvía a incidir en este aspecto, que hay que ir de la mano en la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. También reafirmaba ese mismo convencimiento Felipe VI, el rey de España. Otra cosa es lo que haga el Gobierno de Madrid o el Gobierno de Lisboa. Vamos a ver si en la próxima cimeira eso se fragua en acuerdos y en diferentes puntos de entendimiento, por ejemplo, para buscar de la mano, como decía Marcelo Rebelo de Sousa, fondos de cohesión, fondos estructurales europeos. Pero ahora vamos a abrir una ventana todavía más amplia. Vamos a cruzar el Atlántico para irnos a una región hermana y a una región en la que hay muchos gallegos también y en la que todo lo que pase allí también nos puede afectar directamente. Allí estuvo hace unos meses Xoán Vázquez Mao, el secretario xeral del Eixo Atlántico, y él también nos puede explicar por qué esta ventana abierta también a la cooperación transfronteriza o el ejemplo europeo desde el punto de vista de Latinoamérica, de Sudamérica. Secretario xeral, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Gracias por estar con nosotros y gracias también a nuestras invitadas que se han venido desde allá, desde Argentina, para darnos su punto de vista en temas de cooperación transfronteriza y cómo pueden ver el ejemplo del Eixo Atlántico desde el punto de vista de Argentina o de Mercosur. Mara Riganti es la coordinadora general de BRIPAEM, que es el bloque regional de intendentes, prefectos, alcaldes y empresarios del Mercosur. Mara Riganti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jacobo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Vigo, a Localia. Y Alejandra Flórez, que es responsable financiera de FIADES, la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar en general de cooperación transfronteriza. Xoán, el ejemplo del Eixo Atlántico, pero también el ejemplo claro de Mercosur y de Argentina con los países próximos, ¿no? Sí, nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que el Atlántico es una mesa de dos patas, un arco de dos patas, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de lo que supone la ampliación del Canal de Panamá en términos de posibilidades, de todo lo que viene del sudeste asiático. Por lo tanto, Asia también pasa de alguna forma por Mercosur. Y Mercosur lleva ya un tiempo trabajando lo que ellos llaman la integración y de una forma distinta a la nuestra, pero extremadamente interesante. Con la próxima puesta en funcionamiento del Parlamento de Mercosur, que luego nos lo contarán Mara y Aleja, pero creo que está previsto para el 2020, va a suponer ya un paso adelante muy importante. No es tanto que nadie enseñe a nadie, es más un poco aprender unos de otros. Ellos hacen un tipo de cooperación muy interesante, pero como veremos ahora de una forma totalmente distinta que la nuestra. Y lo que hemos hecho cuando yo fui allí y ahora que ya vine aquí ha sido un poco, por una parte, intercambiar experiencias, ver los diferentes enfoques y metodologías, aprender unos de los otros y después también sentar las bases de lo que queremos que en un futuro pueda ser un foro transatlántico anual de dirigentes municipales y empresariales de los dos espacios, ¿verdad?, para trabajar aquello que nos interesa, todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico, con la inversión, con la cultura, con la educación, intercambio, por ejemplo, igual que hay un Erasmus a nivel europeo, poder hacer intercambios de estudiantes y de licenciados entre las dos, vamos a llamarle, regiones, por llamarle de alguna manera, entre los dos territorios. Porque claro, cuando se hace la diplomacia se hace a partir de los intereses de los estados, lógico. Y luego dentro de España ya sabemos que el peso todo se lo lleva el Mediterráneo. O sea que si nosotros no nos movilizamos para defender nuestros intereses, nadie lo va a hacer. Y además es que, claro, nosotros, como bien decía, somos los que tenemos más implicación en América Latina y en zonas como Argentina, Brasil, Venezuela, aunque Venezuela por las circunstancias no está todavía en este bloque, obviamente, ¿no? Claro, la presencia de portugueses y gallegos allí es muy fuerte y eso nos da una afinidad tremenda para, de alguna forma, poder ser cada uno el puente de entrada del otro. Y en eso, pues es un poco lo que estamos trabajando. Desde el punto de vista de Argentina y de BRIPAEM, de FIADES, señora Riganti, señora Flórez, ¿cómo podemos explicar la interrelación que hay en Mercosur desde Argentina con el resto de los países que la configuran? Bueno, por ejemplo, nosotros como bloque de intendentes y recientemente incorporados empresarios, trabajamos sobre todo en la realidad fronteriza. Nosotros llamamos el Mercosur de frontera, que es el Mercosur lejano a las capitales. Un problema que nosotros tenemos es que hasta ahora el Mercosur ha desarrollado
grandes acuerdos a nivel conflictos laborales y todo, pero desde las capitales. Ahora, el Mercosur cotidiano, el de la frontera, está muy olvidado. Ese es el sector donde nosotros trabajamos con los intendentes y alcaldes, prefeitos en Brasil, en la integración y en el desarrollo de políticas sociales y sustentables para esas regiones propiamente. El día a día. El día a día. Y sobre todo la problemática más cercana y más real que es, en las zonas transfronterizas. Exacto. ¿No? Por ejemplo, para Semana Santa, el cruce de Argentina a Paraguay por turismo lleva 8 horas de tránsito, cruzar un puente, porque hay un solo puente. Nosotros estamos trabajando en la realización de más puentes en la frontera, que también eso es un indicador de desarrollo. Sí. Por decir un ejemplo. Otra cosa concreta es el desarrollo de la ruta. El ejemplo más, el que estamos trabajando fuertemente, es el desarrollo de la ruta del maíz, que ese es un ejemplo que va a dar que hablar en el Mercosur. Argentina y Paraguay producen todo lo que es proteína vegetal y Brasil la transforma en proteína animal. Nosotros estamos ayudando a los intendentes y a los empresarios de la región a habilitar rutas que no existían para mejorar la logística, y eso tendrá un impacto impresionante en la región de frontera de los 3 países, por ejemplo. Es una de las acciones concretas que estamos realizando en este momento. Alejandra, ¿qué nos puede contar usted desde FIADES? Desde la Fundación nosotros hacemos un trabajo social y hacemos la apoyatura y la complementariedad del bloque de intendentes. Así que lo que nosotros hacemos es un trabajo de campo. Junto con el intendente nos reunimos con los principales actores sociales de cada comunidad y vemos cuál es la ventaja competitiva de cada lugar para aprovechar, por ejemplo, en el caso de la ruta del maíz, qué puede ofrecer cada lugar para aprovechar mejor ese recurso económico y volcarlo a la comunidad, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de esos alcaldes, de esos intendentes, de esos prefectos, ¿cuál es la respuesta? Y ¿cuál es la respuesta también desde el punto de vista ya de Argentina, del resto de los países que tienen que ser socios también a la hora de tomar estas decisiones que mejoran el día a día? ¿Qué respuestas están encontrando? La respuesta es positiva porque en realidad lo que han entendido es que nosotros estamos hablando de fronteras en las cuales nos separa, pero a nosotros nos gusta decir nos unen los ríos. Entonces, la realidad, por más que sea de un lado Paraguay, del otro Argentina, de un lado Brasil, del otro Argentina, es la misma idiosincrasia, son las mismas culturas que las atraviesan. Entonces, cuando se dan cuenta que los problemas también son los mismos, logramos nuclear a los intendentes y hacer escuchar su voz en las capitales. Entonces, la respuesta es positiva, siempre es positiva. Aparte, el bloque les ofrece una tabla para poder navegar en los momentos políticos conflictivos a nivel nacional, donde las cosas no están claras y donde tomar partido para un lado o para el otro puede significar recorte de presupuesto. O sea, todavía existe el castigo de la chequera en nuestro territorio. Claro. Entonces, de alguna manera, el bloque hace de atenuante en esas situaciones, acompañando, y si hay un problema con el gobierno provincial, acá creo que lo llaman regiones, nosotros provincias, de alguna manera por ahí podemos llegar a los ministerios nacionales a pedir una mano para realidades específicas del territorio. La voz de los más pequeños. Exacto. A la hora de poder pedir a las grandes ciudades o los grandes gobiernos, como las provincias o como las regiones. Sí, sí. Alejandra, que eso es muy importante, el que tengan esa voz, ¿no? Sí, totalmente. Esa vía de comunicación. Y la respuesta siempre es buena. A veces cuesta un poquito más, un poquito menos, ¿no? También dependiendo los municipios, la cantidad de habitantes, si es más complejo o no reunirse. Pero siempre hemos encontrado una muy buena recepción. En principio del intendente y posteriormente también de buena relación de vecindad entre municipios, ¿no? Que aunan esfuerzos, que muchos chiquitos hacen una voz bastante más fuerte, ¿no? Joan, muchas cosas nos suenan. Desde esa realidad, ¿qué te encontraste también cuando estuviste en Mercosur, estuviste en Argentina, en otros países, viendo esa realidad transfronteriza también?
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero, una realidad, como decíamos, totalmente distinta, que en lo positivo tienen la afinidad lingüística. A diferencia de Europa, todo el continente solo maneja 2 idiomas, fácil de entenderse entre los dos, como sabemos por experiencia, portugués y castellano. No es una cuestión menor, es tremendamente importante. Entidades como Bripaen o como la Fundación, bien estructuradas y que además ya desde su origen, ¿verdad?, ya acogen varios países, por lo tanto no es un poco ese tribalismo que existía aquí, donde esta parte la tenemos bien resuelta, pero en otras partes de Europa se iban creando organizaciones, cada una, en fin, tenía un perfil distinto, luego había que armonizarlas, ¿no? Allí esa parte la tienen también bien resuelta, y un sentimiento ciudadano muy fuerte de integración, porque como consecuencia de la historia, bueno, pues por ejemplo, ciudades como Santana do Livramento en Brasil y Rivera en Uruguay son la misma ciudad, exactamente la misma ciudad, divididas por una avenida. Es como si aquí, pues de la Gran Vía hacia el puerto fuera una ciudad y de la Gran Vía hacia Sárdoma y Castreros fuera otra, ¿verdad? Que en cambio tienen dificultades serias, primero por no tener una legislación marco, como tenemos en Europa. Una ciudad que es la misma y solo la divide un bulevar de una avenida no puede compartir, por ejemplo, recursos hídricos o limpieza o servicios de autobuses, algo que es evidente, porque es que ni siquiera hay diferencia, es un insisto, es como el bulevar de la Gran Vía lo que separa, porque no hay un marco jurídico, cuando las condiciones son mucho mejores y la gente además está mucho más sensibilizada. Unas fronteras muy complicadas. De hecho, por ejemplo, en Argentina, fíjate que la Secretaría de Estado de Fronteras, con el secretario de Estado que estuvimos, ¿verdad?, está integrada en el Ministerio de Seguridad. Porque las fronteras allí tienen unos problemas graves de narcotráfico, de delincuencia, y precisamente es la acción de Bripaen y de la Fundación las que están sensibilizando de que la frontera es más que trabajo policial, ¿verdad? Luego hay que entender que, por ejemplo, Argentina es un país que de punta a punta lleva en avión lo mismo que lleva de aquí o de Madrid a Moscú. Es decir, lo que tú tardas en cruzar Europa, ya no solo la Unión Europea, sino Europa continente, es lo mismo que tardas en cruzar Argentina. Y claro, Brasil aún es mayor. Lo cual, claro, estamos hablando de unas escalas diferentes. Y el resto de los países, quitando Chile, Venezuela, son más pequeños. Por lo tanto, Brasil y Argentina van a ser las grandes locomotoras de la construcción de Mercosur y son donde está más asentado el concepto de la cooperación. Por lo tanto, en muchos aspectos tienen condiciones para avanzar muy rápido. Y de hecho, cuando estuvimos intercambiando, era que han venido a ver experiencias, yo le decía, bueno, no sé si vais a aprender mucho de lo que hicimos bien, pero en todo caso sí debéis aprender mucho de lo que no hicimos bien, porque vais a poder adelantar en muy poco tiempo, tenéis condiciones muy buenas, hay cosas que estáis haciendo también muy bien, que no tampoco tenéis que aprender, aprendemos todos de todos, pero no es que, a ver, yo soy el alumno, no, es que hay cosas que allí se están haciendo muy bien, y si no avanzan más rápido es fundamentalmente por esas dos circunstancias, la falta de un marco jurídico a nivel de Mercosur, como tenemos en Europa, y la conflictividad de las fronteras. Y luego, claro, son territorios que las zonas de frontera o son cruzar los Andes o es cruzar zona, bueno, no voy a decir de selva, pero casi. Entonces, claro que las infraestructuras son fundamentales. Son, sí, mucho más complicadas que aquí. Por ejemplo, Uruguay lo cruzas en autobús, no hay tren. Y Uruguay, por ejemplo, de Montevideo a la frontera es una carretera nacional. Para nosotros es inconcebible, una carretera nacional hecha por un privado que tiene peaje. Imagínate aquí una carretera nacional con peaje sin alternativa, sería absolutamente impensable. No des ideas. No es cuestión. No des ideas, que todo se copia. Esas cosas ya También tienes muchas razón. veces se copian, pero está claro que las infraestructuras forman parte del desarrollo y en esa esencia que apuntaba Joan Vázquez Mao, de que las fronteras son algo más de seguridad, ahí tienen ustedes mucho que decir y también el bloque y FIARE, Sí, ¿no? de hecho, bueno, el trabajo que se hizo, la Secretaría de Frontera de la que habla Joan, se creó hace 2 años con el nuevo gobierno y se creó en la órbita del Ministerio de Seguridad. Nosotros insistimos que la Secretaría de Frontera tiene que ser más que seguridad. En realidad, el desarrollo de la frontera va a hacer que la seguridad sea cada vez menos necesaria, porque el delito nace por la falta de posibilidades que existen en el lugar. Eso es lo concreto. O sea, el contrabando es la fuente de trabajo de la gente del lugar. Y por lo general, a quienes generalmente se agarra es al contrabando pequeño, que es delito al fin, pero es contrabando pequeño. En un paso fronterizo, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, que es Bernardo de Irigoyen, Dionisio Cerqueira,
vos tenés migraciones, que es por donde pasa la gente y se controla. Tenés la aduana por donde pasan los camiones y después las calles por donde la gente cruza en auto con su mercadería y los 50 pasos por donde los camiones pasan sin pasar por aduana. Esa es la realidad de frontera y es muy vasta. Hablamos de 9.000 kilómetros de frontera del país. O sea, poder controlar 9.000 kilómetros. toda la frontera es inviable casi. Entonces hay que buscar soluciones, pero sobre todo nosotros creemos que el desarrollo es la solución para bajar el índice de delito. Porque si uno tiene posibilidades, Sí. bueno, no tiene que recurrir a delinquir para poder comer, porque en realidad ahí estamos hablando de ese tipo de desarrollo. El desarrollo, Alejandra, sostenible, social, Totalmente. económico, No, socioeconómico. y un poco también la función de este tipo, de la nuestra, como otras instituciones, justamente está para complementar la actividad también del Estado, que a veces no llega, o es escasa, o tiene otras prioridades. Entonces nosotros trabajamos, vuelvo a insistir, con los actores sociales para crear fuentes de trabajo, y bueno, y tratar también de complementar esta actividad que también genera el Estado de erradicar el narcotráfico y bueno, y ahí está nuestro compromiso también, ¿no? ¿Cómo puede cambiar esto con Parlasur, con el Parlamento de Mercosur? 2020 está ahí a la vuelta de la esquina, o sea que no queda tanto tiempo. Señora Riganti, ¿cómo puede cambiar el panorama, el contexto, cuando Parlasur sea una realidad? Bueno, inicialmente, cuando se constituya, porque el problema que tenemos para que no funcione aún es que solo Argentina y Paraguay han elegido a sus diputados. Pero lo que estamos convencidos es que nos va a empezar a dar el marco jurídico para poder trabajar, las leyes para poder trabajar. Por eso también tenemos un trabajo por delante, es lo que hablábamos con Joan. La ventaja de ser como, podríamos decir, los hermanos pequeños, que podemos aprender de nuestros hermanos mayores. O sea, el trabajo que han hecho en todos estos años en la Unión Europea, también nos sirven los errores y los aciertos para poder armar también nuestro propio marco legal de trabajo. Nosotros creemos que eso es fundamental. Y un poco lo que veníamos hablando con Joan y la gente de Leisho, es el trabajo con nuestros parlamentarios, o sea, poder acercarles esta realidad, porque imagínense que el Parlamento arranca, y no todos los elegidos tienen que ver con las fronteras o con la realidad Mercosur. Que a lo mejor no la conocen. Exacto. Entonces también lo bueno de que arranque en el 2020 es que tenemos 2 años por delante para poder trabajar sobre los diputados. ¿Cómo nos suena eso, Joan? De tener que ir a Bruselas X veces para hablar con esos y explicarles esa realidad que vivimos. Claro. ¿Nos suena lo de Parlasur, versión Parlamento Europeo? Sí. A ver, eurodiputados. A ver, esto es lo que hemos estado viendo estos días. Hemos ido a ver algunos ejemplos que nosotros creemos que están siendo poco dados a conocer. Yo siempre digo que el problema, me has escuchado más de una vez decir que el problema es que somos gallegos y no sabemos vender lo que hacemos. Si fuéramos catalanes o vascos lo conocerían en toda Europa. Aquí tenemos algunos de los mejores ejemplos que tanto Mara como Aleja han estado visitando, que es, por ejemplo, la Comisaría Conjunta de Policía de TUI. Sí. Hemos estado visitando en Viana, por ejemplo, las experiencias conjuntas del 112, de protección civil de las dos orillas, y hemos estado hablando un poco de esto. Y al final el resumen es muy importante que, aprovechando que vosotras tenéis ya una organización, pues una organización como Leisho, claro, hay que tener en cuenta una cosa, ellas tienen más de 400 ayuntamientos en su organización, son 5 países. Pero claro, donde yo, por ejemplo, me recorro en el coche pues 400 kilómetros en un día para ir y venir al punto más extremo, que puede ser, por ejemplo, Braganza o el norte de Lugo, ellas se recorren 1.200 kilómetros para ir a ver a un asociado en una de las fronteras. También tenemos que tener una visión de la escala, ¿verdad? Y yo decía, bueno, tenéis la ventaja de que vosotros existís antes que el Parlamento, de que vais a poder aprender nuestra experiencia. Es muy importante que el Parlamento, desde que nazca, tenga una comisión potente de cooperación y de que diseñéis las paredes para que luego podáis colgar los cuadros. No sea que otros diseñen las paredes y luego cuando queráis colgar vuestro cuadro no quepa.
Entonces es muy importante trabajar desde ya, hacer lobby con los parlamentarios, lo que, como bien dices, hacemos nosotros, pero antes de que el Parlamento incluso empiece a funcionar, para que la cooperación y las fronteras sea uno de los objetivos principales de la acción del Parlamento, para que conozcan qué tipo de normativa hace falta. Bueno, todo lo que nosotros llevamos haciendo estos años a posteriori del Parlamento, ellas tienen la ventaja de que van a poder influir a través de los parlamentarios. Ellas tienen además una relación muy buena y muy estrecha con dirigentes del gobierno de Macri, estuvieron hace poco con el presidente de Brasil, tienen una buena interlocución directa a nivel de jefaturas de gobierno, y eso les va a poder ayudar mucho a definir exactamente un parlamento o incidir en la definición de un parlamento que desde el principio también se adecue a las necesidades de poblaciones de frontera y no solo, como ocurre en España, a los intereses de los estados o de los partidos políticos. Alejandra, Argentina y Brasil asumen que tienen que ser, como decía Sean Vázquez Mao, las locomotoras de esta realidad fronteriza. Y totalmente, sí. Asumen el liderazgo, lo toman y, bueno, en un principio fue un asentamiento político, un consolidar político, y ahora también tiene que ser una consolidación comercial, el intercambio y también consolidar el tráfico mercantil y ciudadano, ¿no? Pero sí, son ellos la locomotora, obviamente, ¿no? A veces ser las locomotoras implica también ceder un poco más sí. a los que... Pero no quito la importancia de los chiquitos. Sí, por ejemplo, Paraguay tuvo una incidencia importantísima en la suspensión de Venezuela. Es cierto. O sea, los 5 países miembros hoy son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Con toda la crisis que está sucediendo en Venezuela, la que se opuso y la que le tocó jugar ese papel fue Paraguay. Yo creo que también esa postura hace que Brasil y Argentina no se embarraran tanto. Entonces, de alguna manera, todos tienen su función y su rol dentro del Mercosur. Obviamente, Brasil liderará notablemente el Mercosur. Argentina es el interlocutor necesario, inmediato, pero me parece que nuestra fortaleza tiene que estar consolidada en toda la región. Hace poco tuvimos la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina y se dieron a conocer los números. Solo el 25% de lo que nosotros consumimos y comerciamos es entre América Latina. El 75% viene de fuera del continente. O sea, tenemos por delante mucho trabajo y por suerte lo vemos con ojos buenos. O sea, hay todo por hacer. Somos realmente el continente También nuevo. es verdad, es todo por hacer, sí. Hay que aprovechar las oportunidades. Y la realmente. situación, el contexto de Venezuela preocupa tanto como, por ejemplo, aquí nos llegan esas preocupaciones Sí. en el gobierno colombiano por el tema fronterizo que tienen ellos con Venezuela. ¿Ustedes también notan esa misma Es que nosotros, preocupación? Sí, particularmente el gobierno argentino dentro de su campaña trabajó mucho con lo de Venezuela y de hecho flexibilizó el ingreso. Nosotros estamos teniendo por lo menos 40.000 venezolanos mínimo al año están ingresando al país y hoy Buenos Aires, que era una realidad que no existía, todos los restaurantes, los bares son atendidos por venezolanos, también están viniendo colombianos, pero venezolanos particularmente. Cuando uno indaga un poquito por qué eligen, muchos hablan de que es un país de paso, pero en realidad por la facilidad que se le da en el ingreso, por los pocos papeles que se les piden. O sea, hay una política muy favorable a recibir a los venezolanos. Flexibilizó su postura Sí. Argentina para poder ser Exacto. receptor Incluso, de... bueno, Argentina siempre históricamente Sí, ha sido sí. el Bueno, que ¿qué nos va ha a contar acogido uno? exactamente, A ¿no? nosotros, sí, Así que todos hemos tenido familia en siempre Argentina, son sí. bienvenidos. Y De hecho, bueno, hay una también. política de Estado que me parece muy interesante desde el gobierno, a través de los medios de comunicación, cuando empezás a escuchar a los funcionarios hablar, de que como somos un país pequeño en población, porque tenemos 40 millones de habitantes para semejante territorio, lo ven favorable la venida de los venezolanos. La mayoría de los que llegan son jóvenes con títulos universitarios. Sí. Entonces el gobierno está viendo con buenos ojos la llegada de los venezolanos porque piensa que pueden aportar mucho al país. En esto de las oportunidades que puedan estar encima de la mesa, secretario general, ¿cómo se puede aprovechar esta interrelación atlántica? Ya que se habla tanto de la interrelación mediterránea y nosotros el Atlántico y ahí esa relación tan estrecha y tan histórica, ¿cómo se puede aprovechar entre Mercosur, por ejemplo, y el eixo atlántico en este caso?
Bueno, yo por hacer una broma comenzaría diciendo, imagínate las oportunidades que abre el hecho de que cada vez sea más próximo aquel dicho de que Dios es argentino. De momento ya lo es el Papa. Están en ello. Pero bueno, bromas aparte, vamos a ver, el Atlántico es un escenario de oportunidades, como todos sabemos, es un escenario no solamente en el ámbito del comercio marítimo, sino en el ámbito de lo que supone ser dos orillas de un mismo lago y al mismo tiempo ser las puertas de entrada y salida de dos grandes continentes en un mundo en el que se va hacia un juego solamente de 5 o 6 grandes potencias, en la que Europa ya es una potencia y Mercosur va camino de convertirse en una potencia, ¿verdad? Claro, las oportunidades no son solo las mercancías que vayan a los barcos. Hace tiempo que venimos defendiendo las conexiones, el integrarnos en los corredores ferroviarios, que parece que va por buen camino, ¿no? Ya hoy, en fin, pues ha salido esa información que estamos siguiendo de los trabajos que entre todos hemos hecho para incluir el Atlántico en esos, Galicia en el corredor atlántico. Claro, quien consiga integrarse en el corredor de un lado o del otro va a convertir su territorio en un gran parque logístico, con todas las oportunidades que suponen, ¿no? Es decir, lo que allí son provincias, aquí son regiones, que queremos ser grandes espacios logísticos para, de alguna forma, canalizar y vehiculizar ese paso de mercancías con lo que suponen de trabajo, de desarrollo económico, de dinero, etcétera. Pero claro, no es solo eso, están también los intercambios de las personas, es decir, históricamente, igual que pasó dentro de Europa, los intercambios se circunscribían primero al exilio y después a la inmigración. Hoy en día en Europa los intercambios, aunque desgraciadamente hemos dado un paso atrás durante la crisis, pero hay un escenario nuevo que son los Erasmus, que abren el camino a que ya los jóvenes de cualquier país europeo puedan ser cuadros de otro país, ¿verdad? Bueno, pues eso yo creo que es algo que también hay que conseguir con Mercosur, de forma que cuando empiecen a llegar jóvenes licenciados, tituladas, etcétera, ¿verdad? Pues de Argentina, de Brasil, no sea solo para buscar un trabajo en hostelería, sino que sea también para ser cuadros pues en Citroën, en la universidad, y exactamente igual los nuestros que puedan volver a la tierra a la que fueron sus abuelos, pero no ya como exiliados ni como migrantes, sino como cuadros también para levantar aquellos países y abrir nuevos horizontes aprovechando la afinidad lingüística. Es decir, algo así como lo que es un Erasmus europeo, pues una especie como de Erasmus entre Europa y América Latina, o si queremos entre España y Portugal y las zonas más afines, en el caso de Argentina y Brasil. Si hablamos, por ejemplo, del mercado editorial, ¿también? Cuando tenemos una misma lengua, en este caso dos, y eso abre unas posibilidades porque abre unos mercados que multiplicas exponencialmente. Es obvio que no es lo mismo la edición o la gestión cultural, no es lo mismo para 40 millones que para 400. Cuanto más promocionemos la gestión cultural en nuestros idiomas, ¿verdad? En los tres, porque al fin son 3 idiomas comunes, el castellano, el portugués y el gallego, con unas escalas diferentes, más vamos a poder impulsar la industria cultural y, por lo tanto, más vamos a poder generar actividad económica, pero también actividad intelectual, porque se viabiliza que la gente pueda hacer producción cultural y vivir de ella. Cualquiera de los ámbitos que hablemos, por tanto, el comercio, la cultura, los bienes de servicio, cualquier continente emergente, significa que con la eliminación de fronteras y la libre circulación va a requerir más demandas de servicios. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con los países del antiguo oeste, ¿verdad? En el momento en que entran en la Unión Europea se producen pues una llegada de productos nuevos. Yo recuerdo cuando yo había ido allí, me habían invitado a ir a dar formación a los alcaldes polacos para la adhesión. Y yo les preguntaba y decía, bueno, ¿a qué queréis dedicar vuestras ciudades cuando está todo el mundo al turismo, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de turismo. ¿Cómo está el saneamiento? No, yo hablo del turismo. Sí, claro. Pero cuando tu población se duplica en verano, ¿qué ocurre si te empiezan a estallar las tuberías? ¿Cómo tienes el reciclaje de residuos? Pues claro, cuando entréis en la Unión Europea, todo lo que yo ayer he visto en un supermercado, que es vidrio, va a empezar a llegar brick. Y vais a necesitar unas políticas de reciclaje. ¿Las tenéis pensadas o os vais a encontrar con el problema al día siguiente? Esto genera necesidades tecnológicas, genera necesidades de servicio, que en algunos casos ya tienen, pero en otros casos, porque esta demanda todavía no se ha producido, está más desarrollada en Europa. Igual hay que repetir la charla en Polonia, tal y como están las cosas. No, los polacos han aprendido muy rápido. Por eso. Entonces, para concluir, y cuando necesiten estos bienes de servicio a nuestra gente en América Latina, porque América Latina es nuestra gente, como nosotros somos su gente, ¿quién se los va a proveer? ¿Nosotros o los alemanes? Y cuando nosotros necesitemos materia prima, recursos agroalimentarios de América Latina,
¿a quién se lo vamos a comprar? ¿A nuestra gente o a la United Fruits de Estados Unidos? ¿Verdad? Esas cosas son importantes porque al final favorecen la relación directa y favorecen, por lo tanto, la eliminación de especulación y de intermediarios que ni siquiera hacen una gestión sostenible de los recursos y, por lo tanto, no solo genera capacidad y desarrollo, sino que además genera una redistribución positiva en las ciudades. Ya que estamos en Galicia, que también nos están viendo en Portugal, ya que estamos hablando de interrelación con la Unión Europea, Portugal y España tienen mucho que decir para que la relación sea mucho más fluida, la interrelación entre Mercosur y la Unión Europea. Son o tendrían que ser las puertas de entrada. Exacto, hemos visto cómo el presidente Macri ha insistido en precisamente volver a reactivar de nuevo cada vez más las relaciones con España. La responsabilidad también la tenemos nosotros, no solo ustedes, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, realmente nosotros nos sentimos hermanos con España, con Portugal, o sea, cada uno a lo mejor por Brasil se sentirá más cercano también por la lengua y todo, Sí. con Portugal. Nosotros naturalmente, primero, en Argentina somos todos descendientes o de italianos o de españoles. El caso de Aleja tiene su abuelo de León. Bueno, claro. Así que todos de alguna manera tenemos nuestros ancestros europeos. La verdad que nosotros creemos, el vínculo con el Eillo fue eso, es entender que es una entrada a Europa. Para nosotros el Eillo es la entrada a Europa. Y bueno, también así como nosotros decimos que somos el Mercosur de frontera, también de alguna manera este vínculo, Claro. nosotros lo sentimos, Mercosur, Comunidad Europea, entre el BRIPAEN y el Eillo, en chiquito con nuestros alcaldes, con nuestros intendentes, pero es real, ese vínculo comienza a existir Sí. y tal vez por la dimensión es más fácil. Es más fácil sentarse en una mesa 5 o 6 personas a dialogar que las grandes reuniones de los presidentes que tienen tantas cosas para limar antes de poder ponerse de acuerdo. Decíamos la puerta de entrada y ahí también eso de darle a conocer la realidad a los parlamentarios de Parlasur o de Exacto. la Unión Europea, pues a través del Eillo a lo mejor esa realidad o esa interrelación Exacto. comercial o de todo tipo de Mercosur vía Unión Europea también puede ser la Totalmente. posibilidad, Siempre ¿no? decimos que nosotros hacemos el Mercosur de abajo hacia arriba, ¿no? Llevando la realidad micro a lo macro, ¿no? Así que bueno, A lo esa Macri. también. Exacto. Porque ahí también hay posibilidades, hablamos de... La relación no solamente es... Joan, también es una posibilidad para la propia Unión Europea entendida como tal. Tanto es así, y tan cierto es lo que dices, como que ellas el lunes van a estar en Bruselas. Les hemos sugerido que aprovecharan este viaje para ir a conocer pues, a la gente con la que estamos trabajando en la Comisión Europea, la gente que lleva las políticas con América Latina, lo que llaman el diálogo con América Latina, y también para que vayan y les conozcan a ellas y para analizar la posibilidad de que esas estrategias a las que tanto Mara como Aleja hacían referencia entren dentro de las líneas de financiación de la Comisión Europea y por lo tanto que además en Bruselas sepan, mire, es que aquí hay gente que está en el territorio, que no son ni estados ni consultoras, sino gente que trabaja con los colectivos, con la que se puede contar para que las políticas que financia Bruselas sean políticas reales y no acciones burocráticas para la propaganda. Y por eso el lunes ellas, tanto en política regional como en acción exterior, van a tener sendas reuniones con la gente con la que ya trabajamos, precisamente para atender las bases de poder estas actuaciones que hemos dejado hablados estos días, poder incluirlas en la financiación de la Comisión Europea. Muy interesante, entonces, que se pueda llevar a cabo esto, ¿no? Sí, sí, nosotros lo vemos con buenos ojos, agradecemos muchísimo a Eillo que nos facilitó esta posibilidad, que la verdad no, de parte nuestra, tal vez a veces es difícil, Joan nos regaló una lámina de Eillo, una serigrafía, que es el faro del fin del mundo. Y digo, pero eso queda en Argentina, en Tierra del Fuego. Y realmente nosotros muchas veces nos sentimos en el fin del mundo, Joan. Y nosotros también, aquí en Galicia, o sea que tenemos eso en común también. Común. Sí. Así que todo lo que sea un acercamiento realmente lo vemos con agrado y lo agradecemos mucho porque es la forma también de salir y de empezar a movernos y a la vez también levantar a nuestra gente y ponerla de cara a estas cosas que suceden en el mundo.
Sí, ahí También, sí, perdóname, vale. Jacobo, agrego, ¿no?, que esta experiencia también nos ayuda, aparte de relacionarnos y de intercambiar, de sentirnos acompañados, ¿no?, que eso fortalece y bueno, y nos hace un poquito más grande también, más fuerte, mejor dicho, También ¿no? es Y verdad. eso es Hablando a poner a de disposición. políticas de cohesión, hace unos meses, en enero, ¿cómo pasa el tiempo? Que ya han pasado varios, ya estamos en verano, secretario general. Hablaron ustedes con la comisaria europea. Ese documento, primero trabajado en Lisboa, trabajado en Madrid, presentado en Bruselas para intentar precisamente poder mejorar todo lo que tiene que ver con políticas de cohesión. ¿En qué punto estamos, Joan, de todo el trabajo realizado y cuál es la receptividad que se ha tenido en la Unión Europea en la comisión de este Pues de muy este buena, documento? porque a raíz de aquel documento nos pidieron un segundo documento sobre cooperación, que les remitimos en un tiempo récord. Lo que nos ha posicionado muy bien, porque además son los únicos 2 documentos que han recibido de toda Europa fuera de los estados, ¿no? Tanto en el ámbito de la cohesión fuimos los únicos en aportar un documento. Claro, la gente aportaba, pues, en fin, unas líneas, una respuesta a una encuesta. Nosotros aportamos un documento de contenidos, nos pidieron el segundo. El presupuesto se cerrará en el mes de mayo. De momento lo que sabemos es que ya ha habido una primera reunión de la que ha salido un primer documento de posición que integra muchas de las propuestas que hicimos. No es todavía un documento ejecutivo, por eso tampoco lo hemos dado a conocer, pero el rapport de esta primera reunión de alto nivel integra muchas de las propuestas que hemos presentado. La segunda buena noticia es que todo apunta hacia que va a seguir habiendo política de cohesión, que el presupuesto de mayo lo contemplará. Otra cosa es, todavía estamos pendientes de ver el presupuesto, en qué términos se maneja. Y la tercera buena noticia, aunque dicho así parezca paradójico, es que la cooperación va a salir del marco de la cohesión. Y esto es positivo en términos administrativos porque hasta ahora la cooperación era, por reglamento, un porcentaje del presupuesto de la cohesión. Al sacarlo fuera va a tener un presupuesto propio que no va a depender del aumento o decréscito del presupuesto de cohesión, sino que va a tener un presupuesto en sí mismo por lo que significa la cooperación. Traducido, se consolida como un escenario operativo de las políticas europeas, garantiza un presupuesto permanentemente, garantiza la continuidad de la política de cooperación y de los presupuestos más allá de lo que ocurra con la política de cohesión y, por lo tanto, eso para la cooperación es una muy buena noticia y preveemos que no haya descenso o, por lo menos, ni siquiera en la proporción que suponga la salida del Reino Unido del presupuesto de la cooperación. Y, a mayores de eso, la segunda buena noticia es que va a seguir habiendo política de cohesión y que, en principio, no parece que haya una gran bajada de los presupuestos. Y nosotros lo que de alguna forma aspiramos es a que no sobrepase más allá del porcentaje que suponga la salida del Reino Unido. Sí, decíamos el tema del Brexit y antes lo comentábamos de pasada, el tema polaco, que afortunadamente con la remodelación de gobierno provocada por las presiones de la Unión Europea han logrado calmar un poco ese antieuropeísmo que estaba cuajando, ¿no? A ver, vamos, por ahora. Sí, a ver, vamos a ver, aquí tenemos que pensar una cosa. Es decir, la mayor parte de los países de nueva incorporación y los países que necesitan fondos de cohesión y que trabajan fondos fronterizos son países del hinterland alemán. Por lo tanto, lógicamente, a Alemania le interesa que esa política de cooperación siga existiendo, primero, para favorecer la cohesión en su hinterland y, segundo, porque gran parte del dinero después acaba recibiendo Alemania por la venta de bienes y servicios, ¿no? Ahí lo que yo creo que es un error es la política que está llevando el gobierno español, donde el presidente del gobierno lo que ha hecho es cuentas. ¿Cómo gano más? Manteniendo política de cohesión que recibo tanto, pero tengo que aumentar mi aportación en cuanto, o dejando caer la política de cohesión, pues en cuyo caso no recibo, pero no invierto. En términos de Estado es una cosa, en términos de regiones, que nos beneficiamos de la cohesión, evidentemente se acerca bastante a una traición, por llamarlo de una forma suave, y luego todos conocemos la gran capacidad y agilidad en la toma de decisión que tiene nuestro primer ministro. Lo que ha llevado a que España haya perdido una ocasión importantísima de figurar dentro de los líderes del continente europeo en un espacio que al dejar el Reino Unido es obvio que son Alemania y Francia que lo están aprovechando y no hay más que ver la acción diplomática de Macron
Y una vez más España pues seguimos estando muy ocupados en lo que yo considero una degradación moral de un país donde los presidentes autonómicos roban en los supermercados, los jueces absuelven a violadores y nos absuelven casi, la corrupción la tenemos a la orden del día, el partido del gobierno está claro que se financia con fondos que vienen de comisiones y en este país no pasa nada. Por lo tanto, es importante que veamos la diferencia entre países donde la prioridad es liderar Europa y países donde la prioridad es esta ópera bufa y chusca que estamos viviendo día a día y por el cual somos un auténtico hazmerreír en Europa. Y yo termino diciendo que yo últimamente cuando voy a Bruselas y me preguntan, ¿tú eres español? Digo, no, yo soy portugués, lo que pasa es que hablo español muy bien. Porque llega un momento que yo, que siempre me he sentido orgulloso de ser gallego y de ser español, de verdad que uno empieza a sentir una cierta vergüenza, decir, oiga, mire, no podríamos centrarnos en lo que importa, que es participar en la lideranza de Europa y no esta ópera bufa que estamos sufriendo todos los días, que ya la tomamos de broma, porque es que si no sería para llorar. Pues queda tiempo para que esto mejore o empeore. Ya veremos cómo está el patio. Joan Vázquez Mao, Mara Riganti, Alejandra Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, gracias por acercaros aquí a Localia y a Radio Vigo y que ojalá estos primeros pasos sirvan para que Mercosur, Unión Europea, Mercosur, España y Portugal también puedan profundizar en sus relaciones. Muy amable, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Despedimos este programa, esta ventana abierta ya no solamente a la Eurorregión, sino también a la relación que tenemos tan estrecha con Argentina y con muchos países de Mercosur. Hacemos un alto, enseguida volvemos.